Hola, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. El martes se cumple un año del día en el cual Mauricio Macri era elegido presidente de la Nación y es un poco tiempo también de balances coincidiendo con el fin de año, con una economía que no da signos realmente de estar se poniendo en movimiento. Eso ha generado, como ustedes saben, además una marcha importante esta semana, así que tenemos muchísimos temas para tratar esta noche. Está con nosotros José del Río. José es periodista adscripto a la Secretaría General del diario La Nación. Hoy justamente en el suplemento económico escribe una contratapa sobre cierta impaciencia de los empresarios con una economía que no arranca. Marcelo Cantón es editor jefe de la sección El País del diario Clarín. Formó parte del equipo del diario que en las últimas horas entrevistó al presidente Macri. Es el tema de hoy, de etapa justamente del diario Clarín. Esa entrevista con algunas definiciones importantes para compartir con ustedes. De esto también se ocupa hoy Página 12 con un ángulo distinto. David Cufré está con nosotros. Es subjefe de sección Economía del diario Página 12, que trae hoy una encuesta respecto de la evaluación con relación al gobierno de Macri. Hernán de Goñi, director periodístico del diario El Cronista. El diario es un diario económico que no sale los fines de semana, sale de lunes a viernes, y va a sumarse también a nuestra mesa esta noche Adrián Murano, secretario de redacción de Tiempo Argentino, un medio que está funcionando mediante una cooperativa. Desde que sus dueños se fugaron, los trabajadores lo tomaron y están haciendo una experiencia súper interesante como medio cooperativo. Así que buenas noches a todos, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Hoy tenemos de todo. ¿Cómo fue la entrevista? Marcelo, arranco con vos, que lo viste al presidente hace pocas horas. Mira, en lo que hace a él personalmente se lo ve como muy relajado. Bueno, una entrevista pactada con mucha anticipación obviamente, pero estaba como muy tranquilo en mitad de una reunión de gabinete y otra reunión de gabinete. La segunda era de términos económicos, la anterior política. Pero estaba como muy tranquilo, bueno, en la Quinta de Olivos, lo cual siempre tiene otro aire, ¿no? Porque estás en un ambiente medio bucólico, con sol, con plantas, jardines y mucho silencio. En las respuestas, como planteando, no hay tantas respuestas, es como su respuesta general, como diciendo, bueno, planteas el consumo y él dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Como preguntando, ¿qué propondría distinto? Y en toda la actitud es diciéndole al otro, bueno, denme una respuesta diferente. Al que critica, que me diga qué hacer que sea diferente a lo que estamos haciendo, y si eso es razonable lo podemos poner en marcha. Una actitud un poco zen, esa actitud un poco orientalista que se le ha dado, que tiene un poco también de marketing, ¿no? De presentarse de esa manera relajada, como si estuviera saliendo recién de su clase de yoga. Uno se imagina que adentro hay otros ritmos y otras dificultades y otras presiones, pero eso es lo que él quiere mostrar. Sí, cierta cuestión, después volvemos, ¿no? Del optimismo, ¿no? Me parece que eso lo marca mucho Marcos Peña, ¿no? Una idea que a pesar de que los números no aparecen, mantiene una cosa muy optimista. Y de eso trata hoy, José, tu columna en La Nación respecto de los empresarios que ya no están tan optimistas. Exacto, toman distancia y ya empiezan a buscar una ansiedad que es más clara, digo. Dicen que todo el tiempo les están corriendo el arco, que primero el segundo semestre, que después será el último trimestre, que ahora va a ser culpa de Donald Trump y su llegada en Estados Unidos, pero es la primera vez que empiezan a migrar de un costado de expectativas o paciencia a otro de ya marcar la cancha y decir construcción no funciona, consumo no funciona, electrodomésticos se desploman, supermercados el peor balance, inclusive en la Unión Industrial Argentina, que son bastante tibios, por decirlo de una manera políticamente incorrecta en las declaraciones. Adrián Kaufman, que es el presidente, ya habló de un tipo de cambio atrasado y habló concretamente de un mercado que se desploma. Claro, empiezan las presiones por todos lados y empiezan a aparecer, tema de hoy en muchos diarios, peleas internas en el gobierno, cosa que antes, Hernán, no se veía, o por lo menos no en los diarios, ¿no? Había una clásica que era la diferencia entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda sobre temas que son de incumbencia de ambos, el nivel de la tasa de interés, si se podía bajar más rápido la inflación. Pero hasta ahora eso era como el emergente clásico. O sea, cualquier gobierno que se precie tiene que haber una pelea entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Ahora ya lo que se están viendo son algunas grietas más sensibles. Hoy creo que en la entrevista que da Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, me parece que planteó un escenario bastante más... O sea,
abrió grietas hacia otros flancos, ¿no es cierto? Sí, es el presidente de la Cámara de Diputados, hoy en Perfil, que dice que Durán Barba no sabe nada de política, que es muy lindo mirar encuestas, pero que después cuando van al terreno ellos y que están haciendo poco terreno, que el timbreo no sirve. Bueno, él porque creo que tiene una concepción un poquito más clásica y dura, o sea, le toca la pata más fuerte de tener que ser el que geste las alianzas, discutir cargos, ver la persona. Él dice que Durán Barba, cuando las cosas van bien es porque la política macro funciona y que cuando va mal es el candidato que es el que pone Monzón. Entonces ahí es donde él deja ver su grieta con el resto de algunas decisiones del gobierno, marca cuál fue su distancia con la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque la pone en el pasado también. Y como siempre también me llama la atención que sea contemplativo con Sergio Massa, ¿no es cierto? Que para su rol es una persona clave, porque él dice, bueno, díganme lo que quieran, pero yo necesito sacar leyes y acá el que viene a sentarse es Massa. Es que llega el fin de año y cada uno dice, bueno, ¿qué puse yo arriba de la mesa? Y Monzó está diciendo, yo puse las leyes que había que poner. O sea, en el Congreso no se trabó nada, ¿no? Y hoy página, David, bueno, una encuesta de CIOP que un poco la percepción que el gobierno combate mucho aparece en esa encuesta con la idea de que es un gobierno que ha beneficiado más a los ricos, ¿no? Claro, sí, es lo que, digamos, a pesar de todo, van mostrando algunos sondeos de opinión. Digo, una cosa es el terreno político, donde la cosa va para el gobierno más o menos bien, más o menos, y otra cosa es el terreno económico, donde Mauricio Macri, en la entrevista con Clarín, tiene que hablar o del pasado, la herencia, se robaron todo, el sinceramiento económico, o del futuro, vamos a crecer en algún momento, vamos a hacer el esfuerzo, pero desde que asumió el 10 de diciembre al día de hoy casi nunca puede hablar del presente. Hoy tomé esta decisión que produjo tal repercusión y mañana voy a estar mejor por esta situación. O sea, es un presidente que habla del pasado para echar culpas y que habla del futuro para pedir esperanza. Pero cada vez que se muestra el presente y los números que supuestamente en noviembre, el otro día estuve con un funcionario del gobierno que decía, que le pregunté, ¿y cuándo rebota, ¿no? Estadísticamente el año que viene? Y me dice, bueno, si vos me preguntabas abril era ahora. Era en noviembre, y en noviembre... Porque se fue corriendo. Y hoy, hoy en noviembre, digamos, no tenemos un horizonte de claridad, y digo lo que escribí ayer en página, en los próximos 6 meses, o sea, mes de noviembre hasta mes de abril inclusive, 6 meses de alta inflación, o sea, un semestre más de alta inflación, muy rapidito. ¿Por qué? Noviembre, por el subte y todo lo demás, viene con 2%, más o menos unos 7,2. Diciembre es un mes inflacionario que viene más o menos en torno al 2 como piso. Enero tenemos las vacaciones, es un mes también tenso de precios. Hay que ver qué pasa con los combustibles. Febrero, aumento de la luz. Marzo, mes escolar, siempre es inflación alta. Abril, aumento del gas. 6 meses de alta inflación. Entonces, digo, frente a un escenario económico tan difícil, el gobierno, el presidente lo único que puede hacer es estar zen, o por lo menos buscar otra Hoy había incluso una nota de diferencia por el tema energético contando, ¿no?, cómo le habían pisado el incremento del último incremento que estaban pidiendo las petroleras de combustible, diciendo, no estamos para aumentar el combustible. Ahora, vos sabés que es cierto, y vos mencionabas el tema de Monzón, no es la primera vez que Monzón se distancia de Durán Barba, la pelea de fondo es con Marcos Peña. Monzón hace tiempo que viene disputando con Marcos Peña en términos de comunicación, le reprocha el jefe Durán Barba, digamos. Claro, pero es el jefe de gabinete, digamos. Durán Barba está fuera del gabinete. Ahora, esto exhibe otras, o mejor dicho, deja en evidencia, porque son personajes con peso institucional, otras discrepancias que me parecen también interesantes. En estos días estuvo hablando mucho Levi Gillati, que es un economista que es funcionario, es del Vice, si no me equivoco. No, conduce ahora un equipo de intelectuales. Está por el Vice también. Pero creo que es director del Vice, si no me equivoco, que es un hombre que tiene cierto peso, o tiene peso en el ámbito intelectual, económico, y viene advirtiendo que en el mejor de los casos el año que viene se va a recuperar parte de lo que se perdió este año, un discurso que contrasta con el discurso de los brotes verdes y demás. Y también, en algún punto, viene planteando un escenario donde baja las expectativas, ya no solo de crecimiento, sino también de inversiones, que era el gran caballito de batalla que tenía el gobierno para la campaña que viene. Me parece que lo de Monzó, por un lado, en términos políticos, traduce este tipo de discrepancias en términos económicos, que me parece que es la cuestión de fondo donde se va a librar la batalla electoral del próximo año. Empieza a haber esa ansiedad, ¿no? Pasa un año, se viene el año electoral, ¿y qué pasa? Sí, aparte se sobreestimó la idea de inversiones, o sea, lo que se decía era,
van a venir con el cambio de gobierno, con las expectativas, Sí. con el cambio político, pero en definitiva las inversiones se mueven con el pragmatismo del retorno. Entonces, si vos ves que el mercado doméstico no crece, ves que Brasil no tiene buenas expectativas y ves que las perspectivas de cara a 2017 no son un horizonte asegurado para el oficialismo, con eso viene lo financiero rápido, pero las inversiones concretas demoran. A mí me parece que como señal acá el tema es que el gobierno no logra mostrar algo real que cambie la perspectiva económica. O sea, el gobierno tomó determinadas medidas y se produjo la situación económica que tenemos, una situación de caída del consumo muy fuerte y demás. No muestra el gobierno una corrección en el rumbo, decir, bueno, ahora voy a tomar estas otras medidas. Incluso cuando Marcelo le plantea al presidente, ¿cómo no habría que levantar el consumo? ¿Cómo se puede reactivar el consumo? ¿Qué es lo que se puede hacer con el consumo? El planteo de él es, bueno, hay dos posibilidades. Dice, o aumentamos la inflación, porque hay que poner dinero en el bolsillo de la gente para que aumente el consumo, y eso o genera inflación o tomamos deudas, y ambas cosas son malas. Pero a mí no se le ocurre una tercera alternativa. O sea, para él mejorar el consumo es sinónimo de inflación o es sinónimo de deuda. No tiene una política económica que a uno como consumidor le dé la tranquilidad de que va a conservar el trabajo, que va a poder consumir más, porque el mensaje que están mandando no es, bueno, vamos a consumir más, tenemos que crecer, tenemos que repuntar, dice, y es inflación o deuda. Ahí me parece que hay un cambio en el giro, porque vos, como decía recién José, el eje principal del gobierno al asumir era las inversiones. Las inversiones van a movilizar la economía y eso va a ser lo que reactive. Ahora, yo diría que en las últimas semanas la palabra consumo empezó a aparecer. Primero porque les apareció las encuestas. Cuando una encuesta de Isonomía marca algo, en el gobierno las cosas cambian. Y Isonomía marcó que el consumo es sagrado, como concepto, que la gente marca el consumo es sagrado y que eso mide el humor de la gente. Y ahí empezaron a cambiar cosas. Y entonces, el otro día estaba hablando con un ministro de los que siempre dijeron, no, la inversión es el único camino para la reactivación, y me decía, estoy pidiéndole consejos a otros ministros sobre cómo se puede reactivar el consumo. Yo miraba, pues la verdad me sorprendió porque era un cambio filosófico profundo. Sí. Y eso se ve, perdón, en el presupuesto. En el presupuesto hay partidas importantes. Es curioso porque hay funcionarios del gobierno que dicen, bueno, si nos pegan por izquierda, por que no estamos alentando el consumo con emisión o sin prestar tanto atención al déficit, si nos pegan por derecha porque no hacemos reducción del déficit, estamos bien. No necesariamente es así, porque también puede marcar que no hay rumbo alguno, que no hay un rumbo ni por izquierda ni por derecha ni por ningún lado. Critican por derecha y por izquierda. Sí, pero no necesariamente eso es virtuoso, digamos. No, hay gente del gobierno que esto lo toma como una virtud. Ahora, el tema es, bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Y en este punto hay una respuesta muy interesante en la entrevista que hacen publican en Clarín hoy, que es cuando le preguntan, creo que es una de las pocas definiciones más contundentes que da en términos económicos, que es, bueno, el objetivo es bascar un poco la inequidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto es un poco? O sea, ¿cuál es la medida de la inequidad tolerable para el gobierno? Si lo que venimos a discutir esta semana, por ejemplo, la emergencia social, que busca con inversión pública, con una transferencia agresiva de ingresos, justamente incorporar al mercado. Pero después dicen que no es serio ese proyecto, digamos. O sea, por un lado dice, vamos a bajar la inequidad, y por otro lado dice, ese proyecto no es serio, el de darle plata a la gente. María, yo para no dejar pasar algún tema del consumo, y digamos, antes de cambiar, un empresario de primera línea de una compañía que maneja varios rubros de consumo, lo que marcaba en una charla la semana pasada es que hay indicadores que no son congruentes con esta sensación. Primero, él dice, hay algunas categorías en donde el consumo aumentó y mucho, y hay otras en donde cayó y bastante. O sea, lo que hay es un consumo selectivo. Hay categorías como, bueno, ya sabemos, electrodomésticos, que tienen una muy mala performance, los productos que son de consumo, llamémosle premium, o sea, artículos de tocador, por ejemplo, artículos de cuidado, de belleza, cremas, ese tipo de cosas están con un promedio de ventas muy bajo. Y otro dato que a él le llamó la atención es que en algunos rubros la caída es mayor a la caída del poder adquisitivo del salario. O sea, lo que plantea es, claro, hay una retracción que no tiene que ver solamente con el poder de compra o con el precio, sino con que hay cierta perspectiva de que por las dudas por eso es lo que están decidiendo claro, retraerse del consumo. Claro, ese es el problema del pesimismo, ¿no? Y ese es el problema que el gobierno no sabe cómo revertir, porque no lo hace, no es plata lo que necesita. Por eso digo, no marca un rumbo que genere expectativas de consumo. Bueno, pero ahora está este
discurso optimista, ¿no? Que es un No, pero poco más allá lo del que, discurso, digo. no, ya sé, lo que digo Pero tiene que ver quizás con que también el consumo tuvo una cierta recuperación en septiembre en algunos sectores de alimentos, por ejemplo, y en octubre volvió a caer. Exacto. Y ahí generó esta ambiente Claro. de desconfianza, de falta de esperanza, y me parece que lo que empieza a surgir al gobierno a partir de eso, de que cae de vuelta el consumo en octubre respecto inclusive de septiembre, y que cae también productos básicos, fideos, arroz, yerba, cayeron en octubre respecto Carne. al mes anterior, que son productos que decís, bueno, ¿cómo se baja el nivel de venta de arroz? O sea, es un alimento tan básico, de los más económicos. tan barato para el... Hay otro factor, Ahora, ¿no? Bueno, le quería, una cosa interesante de la nota de José hoy también tenía que ver con el tema de la obra pública, porque el gobierno ¿qué dice? No, todas estas caídas tuvieron mucho que ver con que tuvimos que pisar la obra pública, que cuando llegamos pues ya está todo en marcha. Y sin embargo... Es que el tema es la gran diferencia que se da entre el relato que se va construyendo también ahora y la realidad. Porque los números no están por un indicando lado, que la obra pública se puso en no, marcha, ¿o porque vos sí? miras todos los indicadores que abastecen a la obra pública y te dan con caída. O sea, hubo un leve rebote de despachos de cemento un mes, pero después Igual que con Cayó alimentos. 11, 15 después de eso. Lo mismo que alimentos. Y también hay otra cuestión respecto de consumo y esto de distintos sectores, que los empresarios empiezan a atribuir errores del gobierno en el efecto en el consumidor. Por ejemplo, el tema de las tarifas, el no tener claro cuánto te iban a aumentar las tarifas, y por otro lado la cuestión más de fondo, que es la que más preocupa, que es que se subestimó el empleo informal. Es decir, como no hay datos del empleo informal y todo se informa desde el Ministerio de Trabajo del sector formal, cuando vos mirás el impacto en la economía es mucho mayor que lo que los datos te están marcando. Esto no lo admitían y recién ahora desde el empresariado están atribuyendo que es parte del factor de caída de consumo. Claro, 127.000 puestos de trabajo, ¿no? El INDEC esta semana informó que se Un dato de la perdieron. obra pública también es que los rubros de obra pública que han podido mover un poquito más no son los que tienen más impacto en términos macro en la economía. Por ejemplo, de los insumos de la construcción que suben, sube el asfalto. O sea, vialidad está pavimentando, pero no te mueve la aguja en el resto. Lo que mueve- Cayó cemento, por ejemplo, o sea, no hay vivienda. Claro. Lo que mueve la economía en Argentina es esencialmente el consumo privado de los argentinos. Hoy Zayat lo escribe en página 12, el 73% del PBI es consumo, el 73%. Entonces, la inversión, las exportaciones tienen menos incidencia, igualmente anda muy mal, la inversión está cayendo mucho, las exportaciones no es gran cosa. Digo, si no se transforma radicalmente la situación del consumidor, del argentino trabajador que pueda consumir, y la economía va a seguir, por más que pasen los meses, no vamos a resolver mágicamente porque pasen los meses. Solo estadísticamente, o sea, si caímos de 1 millón de toneladas a 700.000 y el año que viene estamos en 750.000, estadísticamente muestra que subió, Bueno, pero estamos 250.000 abajo del año pasado, del 2015. Apareció también una crítica fuerte a Roberto Labaña esta semana, que es una voz que se escucha, ¿no? El exministro además con una crítica diciendo, bueno, este dólar atrasado y apertura de importaciones, que es lo que se viene el año que viene, o por lo menos era lo que el gobierno tenía pensado hacer, ¿no? Con electrodomésticos, sí, con el tema de las tabletas, y con una celulares, analogía muy fuerte, digamos. diciendo aparte que es lo que se hizo en la marcando época de los militares, ¿no? que es un recuerdo presente, no necesariamente porque haya sido vivido para todos los argentinos, Sí. hay generaciones que no vivieron esa época económica, pero las consecuencias fueron tan fuertes y tan permanentes que mucha gente entiende... Y tocó el nivel de endeudamiento alto y dólar atrasado como hechos Entiende las comparables, consecuencias de esa política, ¿no? Por eso digo, la analogía es fuerte desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, porque tiene ese mensaje. Un dato adicional respecto a lo que decía sobre el tema del consumo, lo que planteaba el 70%. El 70% de las inversiones en Argentina son de empresarios locales, o sea, son inversiones locales, con lo cual vos tenés dos elementos ahí para tener en cuenta, que es un poco lo que planteaba también en la nota de José hoy. Si las inversiones son locales y el PBI, 7 de cada 10 pesos son por consumo local, se tiene que seguir esperando o las inversiones extranjeras, que de todas formas no mueven al perímetro porque lo importante son las locales, o que las importaciones mejoren el consumo si vos tenés un crecimiento de 10 puntos de la pobreza. Marcelo. Difícilmente pueda mejorar el consumo con este A mí me nivel de parece pobreza. interesante lo que vos marcabas de las declaraciones de Roberto Labaña, porque bueno, es un hombre que por su peso personal, cuando habla, genera olas. Y fue para mí un enviado del Frente Renovador, de Sergio Massa, porque sabe que es su mejor vocero, que es el hombre que más puede tener significancia en la opinión pública, lo que él diga, y en la opinión cerrada de los periodistas y los economistas y empresarios, que le damos una relevancia diferente a él que a cualquier otro vocero económico del Frente Renovador.
Si hoy vos le preguntás a Sergio Massa su percepción sobre la economía, se parece un poco a lo que vos decías, que en la mejor de las situaciones, el año que viene vamos a estar llegando al 2015. O sea, si todo el crecimiento prometido de la economía se da el año que viene, vamos a volver a la situación de un año atrás. Pero además está tremendamente pesimista, digo, porque me parece que lo de Labaña es un emergente de lo que la oposición está pensando, y lo que el gobierno tendría que estar tomando en cuenta, en definitiva, es cómo eso va a significar después apoyos o no en el Congreso, porque si la oposición, en este caso tomamos Sergio Massa, Roberto Labaña, tiene una visión pesimista sobre la economía, donde dicen que el consumo no crece, el planteo de él es tan pesimista respecto del crecimiento de la economía y el crecimiento del consumo, como lo que estábamos diagnosticando acá, me parece que tiene esa visión que hay que prestarle atención. Más allá lo otro fueron ruidos de estar todo, ¿no? Que le contesta a Pratgay que parece Bonafini, Massa dice que Pratgay le tiene que ilustrar los zapatos a Labaña. Y ahí hay una nota de color que muestra esto que hablábamos hoy, la pérdida de la paciencia, empieza a aflorar las internas, que termina el jefe de gabinete diciendo, bueno, es una cuestión de los egos de los dos, hablando de Pratgay y Labaña. Ya tratando, como diciendo... No me defiendas, decís. Todo el mundo sabe que siempre cree que Pratgay, ¿no? Que es una de las cosas que le reprochan dentro del propio gobierno, pero como decís, esto antes no se escuchaba decirse. Tampoco la humildad es la principal característica de Roberto Labaña, es cierto, pero digamos que lo plantea el jefe de gabinete para defenderlo al que no sabía que se ilustraba los zapatos, que sería Pratgay, es un punto interesante. Y me llamó la atención porque Macri, en el reportaje que ustedes también uno lee entre líneas, como verán los periodistas somos así, le dio laudó a Esteban Bullrich diciendo, ¿no? Porque la especulación era que muchos de los ministros, por ser más conocidos, los iban a usar de candidatos. Dijo, no vamos a desperdiciar a un ministro como Bullrich llevándolo de candidato. El mejor ministro de Educación de la historia. Pero ¿y qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a Carolina Stanley la sacaran de Desarrollo Social, que no creo, pero y fuera de candidata, sería un desperdicio. O sea, son esas declaraciones que después, una vez que están no impresas, decís, ¿para qué lo dijo? Porque al que ponga va a ser que al final, al cabo, es descartable como ministro, entonces lo pone de candidato. Lo que pasa es que de alguna manera se había tirado sobre la mesa un montón de nombres de ministros diciendo al que se lo nombra candidato es porque se lo quiere sacar porque no sirve. Y él lo que le está diciendo es, de todos los que se hablan de candidato, Bullrich sirve. O sea, pero podemos hacer la lista del resto. ¿No? Hay que ver lo que hizo en la ciudad. En la ciudad usó las elecciones legislativas como forma de sacarse funcionarios que él no quería más en su gabinete de encima. No cambió muchos funcionarios en la ciudad, muchos ministros, muchos secretarios. Pero los mandó pero cada vez que mandaba a alguno era porque se lo quería sacar de encima. Tiene la palabra desprecio es fuerte, pero no valora particularmente Macri la tarea legislativa. No. Digamos. Es muy de las empresas. Entonces, para él es más importante los ministros que quien vaya como candidato, con lo cual es un dolor de cabeza para tipos como Monzó que tienen que armar la lista y ganar las elecciones. Bueno, después les dejo porque nos tenemos que ir a una tanda ahora. Para mí hay un reportaje también hoy en La Nación con Elisa Carrió. Es tiempo de empezar a leer entre líneas, donde ella dice algo respecto a las candidaturas, que no iría con Jorge Macri en provincia de Buenos Aires, pues tiene problema de corrupción. Es la primera vez que dentro de la propia, más allá de peleas con Angelici o con Lorenzetti, que Lilita Carrió diga que los problemas de Jorge Macri, el primo hermano, intendente de Vicente López, hoy casi armador de Vidal en provincia de Buenos Aires, tiene problema de corrupción, es un hecho que no sé cómo siguen de ahí, ¿no? Hay una causa ahí por una que tiene Arroyo Salgado. Y a la vez enfrentados en quién de los dos va a ser candidato. También es parte de la interna dentro de Cambiemos quién va a ser el candidato de la provincia de Buenos Aires, si va a ser Lilita o va a ser Jorge Macri. Es... ¿cómo decir? Fuerte el planteo porque estamos tirando con un obús pesado a quien tiene enfrente como posible candidato. Y bueno, pero parece que Horacio Rodríguez Larreta la prefiere en Capital, pues se saca encima el problema de Lustó, la amenaza de que Lustó vuelva a Capital. Si está Lilita, Lustó no competiría con Lilita, entonces... Cambia el escenario y lo deja fuera de la cancha Lustó. Claro, entonces Larreta la prefiere en Capital. Si yo tuviera que leerla entre líneas, diría que Lilita se está despidiendo a su manera de una candidatura bonaerense. O sea, es decir, bueno, si Macri va a estar casi seguro, es el apellido, Lilita dice, bueno, yo de acá con esto bueno, pero lo que faltaba María es muy fuerte decir que el eventual candidato lo está vetando como candidato también. Lo está vetando como candidato. Es que dice, no lo voy a defender a este muchacho así. Bueno, tan de decida volvemos. Verán que estamos en una noche cargada aquí en la mesa de Ronda de Editores. Ya venimos.